Camino de Santiago es un auténtico escenario de cine. Los peregrinos, los actores principales. Cada etapa, una escena. Y no hay película sin un buen guión y un interesante argumento. La Vía Láctea es el camino de las estrellas, y son las estrellas las que guían al peregrino e iluminan el camino de esas otras estrellas, las que desfilan por la alfombra roja. El cine es ilusión, como el deseo de llegar a Compostela. La literatura es un viaje, como los 28 kilómetros que separan San Juan de Ortega de Burgos. Si unimos las dos expresiones artísticas, descubrimos el camino de Santiago de las estrellas desde la óptica de una cámara, con la capacidad camaleónica de un actor y la delicada sensibilidad de un escritor. Antonio Jiménez Rico encontraría inspiración en el camino para sus crónicas de un pueblo. Juan Luis Galiardo aparecería cual caballero Don Quijote para ingresar en esa familia que es el camino. Y Óscar Esquivias se encontraría quietud en el paraíso. Los tres peregrinos viven con intensidad la historia pasada, la que aparece en las enciclopedias, y el camino de su propia biografía. Las raíces burgalesas de Jiménez Rico y de Esquivias se unen a la pasión de Galiardo por Castilla, como la de otro caminante literario, Miguel Delibes, cuya obra llevó a la gran pantalla el director burgalés. El guión de la etapa está escrito, pero el camino de Santiago es mágico y el final abierto. Bajo la protección de San Juan de Ortega, tres peregrinos emprenden ruta. Cine de acción, clásico, épico y de aventuras, protagonizado por tres peregrinos de película, un director, un actor y un escritor. Antonio Jiménez Rico, Juan Luis Galiardo y Óscar Esquivias ruedan Te lo cuento en el camino. Cámara y acción. ¡Acción! Bueno, Motor. permítame, señor Galiardo, iniciar el camino con una reflexión suya. El viaje a ninguna parte es el viaje mágico de la vida. ¿Comparten sus dos compañeros de viaje esta teoría? No lo sé exactamente, pero vamos a preguntárselo, Antonio. ¿Tú qué te parece eso? Yo diría que el Camino de Santiago, como otros tantos acontecimientos religiosos de este país, me acuerdo, por ejemplo, de la Semana Santa sevillana, el Rocío, el Camino de Santiago, son acontecimientos que nacen con un sentido religioso, es indiscutible, que luego evolucionan y se transforman en una tradición popular y terminan convirtiéndose en algo mágico. Sí, pero precisamente está muy bien esta reflexión. Yo me refería con esta reflexión, el viaje a ninguna parte es el más mágico cuando tú aceptas que la vida es un gran misterio y que a veces las planificaciones de nuestras vidas nos llevan a muchas frustraciones. Por eso me refería yo a eso. Pero ese concepto espiritual del que habla Antonio, yo lo tengo. Yo no soy religioso, soy un hombre con una conciencia de mi espiritualidad. Yo no soy solo biología, materia, que podría ser dentro de la materia la inteligencia, el animal racional. Yo creo que por encima del animal racional existe otro componente de trascendencia que nos hace diferentes a los animales, y por eso sigo creyendo en cosas. Hay una frase, perdón, Nada. porque viene al hilo, hay una frase de Luis Buñuel, del maestro español del cine, que, como sabéis, Luis Buñuel, que se confesaba ateo gracias a Dios, tenía muchos amigos que eran curas. Él siempre tuvo muchas relaciones con curas. Sí. Y uno de los curas, un aragonés muy conocido, a mí me comentó que un día, hablando con Buñuel de su ateísmo, que Buñuel le confesó algo que me parece que viene al hilo de lo que estamos diciendo, que le dijo Buñuel al cura: mira, si en el fondo tú y yo creemos en lo mismo, tú crees en Dios y yo creo en una cosa muy parecida, que es el misterio. Y es que el misterio es algo enigmático, mágico, y el Camino de Santiago lo explica perfectamente. Sí, yo creo que estabais hablando de lo mismo, que al fin y al cabo la vida es un viaje, cualquier camino es un viaje,
Lo bueno del acercarnos camino... hacia acá porque sabes que para mí esta zona verde me gusta. ¿Sabes? No es broma. Me da un cierto tono de frescura, ¿no? Perdóname, por eso te lo digo, discúlpame. Sí. Y nada, se me ha olvidado lo que quería decir con esto de la Perdóname, frescura. Óscar, discúlpame porque escuchar las palabras de uno de los escritores más inteligentes en este momento, a mí me parece... No, y te ese pido no ha venido, disculpas. ese no ha venido. He Eres venido tú, yo en ese su... eres tú. Adiós, buen viaje, amiga. Hasta luego. Hermosa dama, ¿eh? Buen camino, sí. Buen camino y qué buenas piernas tienes, hija. Que me alegra verte. Y que Dios nos bendiga a todos. Bueno, sigue, Óscar. Que... Estamos hablando de magia y de Y misterio. de espiritualidad y de religión, sí. Yo Sí. creo que las motivaciones de muchas de las personas que hacen el Camino de Santiago no son propiamente religiosas y no solamente buscan llegar a una meta, a un lugar, a Santiago de Compostela, sino que tan importante como esa meta es el propio trayecto, es el propio camino, es la propia vida. Y yo creo que esa era, o intuyo que ese era el sentido de la frase que decías, Sí. de Sí. cómo en la vida, al fin y al cabo, es una carrera hacia ninguna parte, no sabemos a dónde nos dirigimos. Efectivamente. O sí lo sabemos, que pues, desgraciadamente Bueno, todos sabemos estamos que tenemos... destinados a acabar en un hoyo o en un crematorio. Bueno, pero la muerte al fin y al cabo es casi diaria, ¿no? Estamos muriendo desde que nacemos, hay un cambio celular. Si tú te puedes imaginar, Óscar, que yo me desconozco, he reencarnado tantas veces en esta vida, incluso aquel joven que conoció a Antonio cuando éramos jóvenes y el que soy ahora, la transformación ha sido enorme, ¿no? Creo que tenemos esa oportunidad. Oye, me parece, tengo una sed enorme, no sé qué os parece a vosotros. Creo que aquí hay una fuente. Creo que hay una fuente cerca de aquí y Pues a mí me vamos gustaría beber un poco agua de... Vamos a refrescarnos. Vamos a refrescarnos un poco. ¿Será sí. un agua beneficiosa para el Yo creo cuerpo que sí. y Yo para creo el que sí. alma? A mí me parece que este agua... hay tanta Pues me parece que está historia... más allá. Sí, está más allá. No, la me fuente. parece que O sea, está aquí más estamos allá. llegando al monasterio. Voy a caminar un poco para abriros camino, ¿eh? Esto es San Juan de Ortega, Hay que caminar un poco que es más. uno de los primeros Voy a abrir itinerarios del Camino de Santiago. Sí. Y ya hemos llegado a San Aquí, Juan de Ortega. aquí y la efectivamente, tenemos. Aquí hay una Aquí fuente. la tenemos, Y Antonio. Juan Luis Sí, sí. se lanza de cabeza. A la fuente. Oye, la fuente está aquí. Sí, sí, sí. Y la hermosa dama también. Si allí vamos. Ya ¡Qué alegría! le diría yo con prisa. Quien busca nobles razones encuentra a nobles personas. ¿Qué tal? Ah, tu ne peux parler español. Ah, porque je connais no habla français un peu, español, je pues parle te vas a français enterar. très mal avec un O sea, bac que no se ha enterado de lo de las buenas piernas. En ce y- moment, je suis De casi acteur. nada. Acteur. J'ai joué Harpagon, la Barreau, de Molière. Et en ce moment, Haciendo prácticas pour de toute verles l'Espagne, idiomas. hein, j'ai joué Harpagon en la obra La Barreau de Molière, en ce moment. ¡Uy, qué fresquita está! ¿Te llaman el teatro? Ah, qué bien, un besito. ¿Eh? Buen camino, ¿eh? Buah, Hasta ahora. riquísima. Un poquito de agua. Este agua está Riquísima. muy buena. Seguro que sí, ya lo verás. Por lo Pues muy menos bien. está fresquita. Fíjate, la señora es francesa. Pues me parece muy bien. Tú ningún Por favor, problema. aguanta. Yo ningún problema. Con los idiomas, Soy un ¿no? hombre que habla lenguas variadas. Un hombre que está haciendo a Molière, lo menos que puede hacer es hablar bien francés. ¿Qué he dicho lo de Molière? Lo de Molière es muy importante. Hablar de Molière, c'est très importante. Molière, que il fait le chemin de Santiago, Molière. Dilo en Beaucoup de temps, castellano. oui, oui. Après de jouer la Barreau, Harpagon, il avait un conflit émotionnel. Molière aime beaucoup à la femme, non? Bueno, A ahora beaucoup de dilo en femmes. castellano. Il vient ici à le chemin de Santiago pour la libération. La liberación de su espíritu. Y del universo. Hombre, del universo no, porque Toma, tampoco venga. es eso, no quiero decirte, pero efectivamente, es muy bien traído el asunto. Qué buena el agua, ¿eh? Este agua es estupenda. Sinónimo de vida también el agua. Claro. Las fuentes surten de alivio al peregrino, obras urbanas como las que potenció San Juan de Ortega. La visita al santo es obligada. En el camino uno se siente así en el cielo como en la tierra, el título de una película de Galiardo y el estado natural del peregrino.
dinastía de los Trastamara. No, Támara. Trastámara. Es con acento no largo. es Trastamara, es No, es Trastámara. Y entonces yo fui porque yo había visto esta Es donde viene Duguesclin, quiero decirte, aquello de ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Es cuando viene aquí el francés, yo creo que claro, al que matan es al Trastamara. Bueno, ahí se mataron bastante. Mataron entre sí. Pero yo cuando rodé las ratas en aquella zona, yo buscaba una iglesia pequeñita para hacer la escena de las ratas, era del angelito que se aparece y tal. Pero una escena de un pueblo rural. Claro, me dicen, en Támara hay una iglesia preciosa. Llego a Támara y digo, me presentó a la catedral de Burgos. Y se me quedó la copla. Y ahora pensando en que el arzobispo de Burgos no nos deje rodar, claro, yo llego allí y me encuentro, pregunto a la chica esta, ¿y esto tiene culto? No. ¿Aquí hay algún problema? Ninguno. Todo el día para rodar, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente, porque no hay nadie. ¿Y a qué kilómetros de Burgos está? No, me está en la provincia de Palencia, pues está 60, unos 60. No, es que esto es una forma de solucionar. Bueno, yo ahí no ruedo, precisamente. No. Ahí no ruedo yo. No, estaba preguntando. No. Yo, ¿sabes por qué pregunto? Porque yo sé que se va a hacer esto, entonces lo sé, es una sensación mía intuitiva. Vamos a mirar el... Y tengo... de las ánimas. Y no hay más que ver las ánimas. Claro. ¿Qué daño nos han hecho? Y aquí está, según dicen, el sepulcro, ¿no? El capitel de la Anunciación, que es el que se ilumina con el milagro de la luz. Es aquí, o sea, es ese capitel el que se... Sí. Y el rayo de luz entra por allá arriba. Y dime una cosa, ¿esto de qué siglo es el capitel? Pues del 11 o el 12 será. El 11 o el 12. ¿Y el retablo también de esa época? No. El objetivo de una cámara capta sensaciones, aquellas escritas en un guión y las interpretadas en el celuloide o en las tablas de los grandes teatros. Gestos y palabra, sentimiento y reflexión, cine y literatura en un decorado, El Camino de Santiago, tan natural como extraordinariamente mágico. Es bueno que sea muy natural que Antonio me llame, porque yo me he quedado un poco rezagado, enrollándome con el ciclista. Juan Luis, ven, y Antonio tiene esa impronta de personalidad. Que sí, venga. ¿Qué tal, amigo? Después de la claqueta, no, pero no te enrolles con el ciclista. Solo simulado. ¿Cómo va el tour? ¿Lo sigue usted? No, yo le llamo. ¿El Tour de Francia? Yo soy el actor, sí. Ahora estoy siguiendo yo... ¿Cómo ves a Contador? Cuando digáis, ¿eh? ¿Y qué crees? Que la montaña va para arriba, ¿no? Sí, hoy ya empieza 2 puertos de cuarta, 2 de segunda y mañana ya tiene... Juan Luis, sí. que te estamos esperando. Luis Gallardo, ¿no? Sí, Juan Luis, que gane Contador, amigo. Perdóname que estábamos hablando del ciclismo. Vamos con nuestro camino. Pues sí, es verdad, pero en mitad del camino te encuentras muchas personas entrañables con las que compartir. Sobre todo tú, que compartes muchas. Vamos, y de diversos países incluso. Sí, de distintos países, claro, por eso es el camino internacional. El Camino de Santiago Ah. es un encuentro, y es un encuentro también entre amigos en este caso, ¿no? Sí. No, yo me preguntaría del Camino de Santiago, que como es lógico, nació, no hay que olvidarlo, como una experiencia de tipo religioso, de los peregrinos que ahora hacen el Camino de Santiago desde todas las partes del mundo, que vienen, y que además algo ocurre, porque todos salen encantados. ¿Cuántos conocen la motivación religiosa o vienen simplemente a hacer turismo? Yo creo que vienen a encontrarse a sí mismos, a ese encuentro con ellos estamos en un mundo muy descreído, en un mundo con una falta de fe en casi todo. Nos han dado motivos, ¿por qué no? Pero seguramente Esquivias, como gran erudito y estudioso, nos puede explicar, ¿no te parece? Que Sí, podrías sí. explicarnos bien la motivación inicial del camino. Bueno, yo no soy historiador, desde luego los centros de peregrinación donde había personas que se consideraban santas, como era el caso del apóstol Santiago, quien se supone que evangelizó España, pues tenía mucho atractivo, sobre todo para expiar pecados. Personas que consideraban que tenían una falta que perdonar se lanzaban al camino desde todas partes de Europa e iban a Jerusalén, al Santo Sepulcro, a Roma, a Santiago. Y yo creo que esa fue la primera motivación. La gente salía al camino porque arrastraba una culpa. Luego todo eso ha derivado, creo yo, a algo que tiene
un sustrato espiritual, como dice Antonio. Yo creo que realmente el peregrino no es un deportista, no es alguien que hace senderismo, no es, pero no es tampoco necesariamente alguien religioso o con ese sentido primitivo. Pero es alguien en búsqueda, seguramente. Claro, Tiene una incentivación de búsqueda. Y luego yo creo que hay un aspecto ahora muy importante, que es una tradición popular. sí, Es que pero el Sano Pueblo lo ha convertido en una tradición. Vamos a descansar un poquito, si os Sí, parece. A mí me parece estupendo. Y a mí me parece que es muy interesante. Vamos, Sí. casi todos los acontecimientos religiosos de este país al final se han convertido en una tradición popular. Sí. Claro, Porque pero ya eso es me muy dirás el bonito. espíritu religioso del Rocío o de la Semana Santa de Sevilla. Bueno, pero también lo tiene en cierto sentido. Bueno, ¿no? pero un poco adormecido, Claro. porque esa gente luego durante todo el año se olvidan de todo el tema religioso y solo viven el aspecto folclórico. Bueno, pero incluso el folclore yo creo que se alimenta de una... Sí, de un sustrato sí. espiritual y sobre todo de una tradición, que es lo que manda en estos casos, una tradición que está en el pueblo Y que además es lúdica, porque fíjate Claro, eso una es cosa, importante. el sentimiento... nadie viene a sufrir estas Claro, cosas. el Bueno, pero sentimiento- caminar, hacer el Camino Sí, de pero Santiago a veces- puede traer mucho sufrimiento, ¿no? Porque Bueno, Pero un como hay un sufrimiento- toque masoquista, un les sufrimiento. encanta. Pero fíjate que yo sé que hay gente que ha ido al Camino de Santiago a buscar novia, a encontrarse con un... Fíjate, Te consta. Me consta que existe. Y además hay algo curioso. Este sentimiento lúdico, evidentemente hacer el Camino de Santiago y expiar tus culpas no tiene nada que ver con ese sermón de aquel padre jesuita con el que yo he recibido ejercicios espirituales. El día en que tú te quites el escapulario, la muerte te llevará a ese purgatorio, infierno, donde la culpa... Claro, ese horror de una iglesia de premio y castigo, pero más de castigo permanente, esto lo mitiga. Le da un tono, la taberna, el hecho solidario de volver a creer en que alguien te va a dar un trozo de pan, te va a dar cobijo, volver a creer en el ser humano. No, y luego que es que el Camino de Santiago pasa por unos lugares absolutamente maravillosos. Además. Paisajísticos, arquitectónicos. Yo por lo menos el que más conozco, que es el que atraviesa Castilla y León desde La Rioja hasta salir por León, es que pasas por unos lugares que son absolutamente memorables, pero no solo para el espíritu, sino para la vista y para el intelecto. Oye, estoy recordando ahora una película que vi hace poco, que me gustó mucho, sobre el Camino de Santiago, que hicieron los franceses, fíjate, le han capitalizado, una película que tiene un tono de tragicomedia, es una familia que va a hacer el Camino de Santiago, pero hay unos problemas de herencia. Une la universalidad del tema de la herencia, el patrimonio, la lucha de entre Caín y Abel, los hermanos, y estaba muy bien hecha. Que pienso que da para mucho el Camino de Santiago. No, además el que sea una película francesa, el Camino de Santiago, su recorrido principal se conoce como el Camino francés, y fueron franceses los que empezaron a hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que a los caminantes de Santiago les preocupa poco si el sepulcro del apóstol Santiago es aquel o está en otro sitio. Yo pienso que eso es lo que... Vienen a buscar novia todos, ¿no? Hombre, tampoco seamos tan exagerados. No, pero yo creo que tiene ese sentido lúdico. A mí, estar haciendo este tramo, ¿no? Es también el encuentro con unos amigos. Claro. La posibilidad, porque nosotros... sé que hay unas cámaras por ahí que nos están rodando y grabando, pero sin embargo no las sentimos, porque estamos entre nosotros. Hemos Y además que recuperado muchas esa veces intimidad, ¿no? tú y yo y Óscar, que somos amigos, no nos vemos si no es por pretextos como este, el Camino de Santiago. Bueno, el Pretextos Camino de Santiago para y la maravillosa película Inquietud en el Paraíso. Exactamente, que que también no se nos sabe une. cuándo se hará, pero se hará, por una sencilla razón, porque sin duda alguna tu novela es casi tan clásico como el Camino de Santiago, es un clásico, sí, que es lo que puede perdurar. Lo que no perdura es lo coyuntural, la novela oportunista, cómo adelgazar en 3 días y ligar con Beckham, y nada, eso es caca de la vaca flaca. Está escrito una historia universal. No es tan fácil ligar Por con eso estamos Beckham, aquí. Somos unos clásicos. Por cierto, me gustaría tomarme un vermú, que es la hora del vermú, pero bueno. Sí,
tú estás casi también. Yo estoy ágil, fuerte. Una de caminata. Esto es una de caminata. Se sale de cuadro. Aquí. Como se hacen los marchadores. Porque eso tiene una relajación muscular en la cadera. Vayan poniendo el vermú y 12 cervezas frías, señoras. Ración de boquerones. Almejas a la plancha. Vamos. Chupar cámara. Eso se llama chupar plano. Eso se lo acabo de decir a este. Bueno, pero de cualquier manera estamos llegando aquí muy bien. Hola. Pasa. Joder. Pasa, Óscar. El bar donde yo me bebo... Poza de la Sal, era aquello. Un bar similar, Sí. con una estructura similar, donde rodamos el disputado voto del señor Sí. Exactamente parecido. Oye, vamos a ver, tú, es que he hablado tanto de esto. Vermú, ¿no? Vermú, ¿con soda? ¿Hay soda? Paguen, Es que hay abonen la composición cuando sean servidos. Es que hay mucho peregrino que se toma la cosa y se larga con el camino. Esto ha pasado, parece ser más de una vez. Bueno, entonces yo haré el abono. Vermú rojo. No solo en homenaje a la selección nacional, sino con más motivos. Ahí está. Y otro para mi amigo Antonio. También rojo, ¿verdad? Rojo. Este es para mi amigo Antonio. Vale, Vale. muchas gracias. ¿Y esto? La realidad en algunos casos supera la ficción. Las anécdotas que recopilamos en la vida dan para rodar una película o escribir una apasionante novela. Quizá esta etapa inspire un largometraje o un libro. Las musas aparecen en el camino. La fase de grupos de la Champions comienza en las 7. Mañana por la noche, en directo y en exclusiva para Castilla y León, Real Madrid-Ajax. Dos grandes de Europa en busca de la primera victoria. Mañana por la noche comienza la Champions. En las 7 de Castilla y León Televisión. Es la nuestra. Heineken y Mastercard, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Los métodos del detective Reigns van más allá. Yo tengo sentimientos dentro en los que no quiero ni pensar. Porque sus testigos son las víctimas. Quiero que averigüe quién me mató. Jeff Goldblum es Reigns. ¿Dices que si encuentro a tu asesino te irás? Sí. El miércoles, después del Real Madrid-Ajax, estreno en las 7 de Castilla y León Televisión. Tres peregrinos excepcionales, un director de cine, un actor, un escritor. ¿Cómo dirige, interpreta y escribe cada uno ese guión de la vida y del camino? A ver, Antonio. Bueno, pues yo trato de tener una historia, porque sin historia no hay película, y una vez que tengo la historia, que la historia me gusta, que la historia me emociona, que la historia me divierte, que la historia me conmueve, pues intento que esa misma historia divierta, emocione y conmueva al espectador. Eso es lo que yo intento. ¿Y el guión de la vida que escribe cada uno? El guión de la vida yo lo hago peor, porque a veces me gustaría cambiar muchas cosas, pero claro, me gustaría cambiarlas una vez que ya están terminadas. Y entonces pasa como con el cine, que una vez que has terminado la película ya no se puede cambiar nada. A mí me parece estupendo. Mira, yo interpreto la vida como soy. Yo soy un actor de la vida, un actor natural.
un actor que decía como un amigo nuestro, Gamero, actores de la escuela madrileña, naturalista, supervivientes. Entonces, yo tengo una fórmula que es consustancial con mi manera de ser. Yo soy comunicativo, buscador de afectos en los demás, dador de afectos, y entonces esta manera de vivir es la que me hace también interpretar. Luego también es cierto que hay los directores usan tu capacidad, te dirigen y te transforman. Yo soy un vehículo. Antonio es un creador en las historias. Yo soy más un vehículo y un medium. Y como medium me dejo llevar porque me divierto mucho transitando en todo esto. Y el guión de la vida no te lo quiero contar porque yo soy un especialista en errores, pero eso me ha dado también un punto de superviviente. A base de errores he aprendido a salir de ellos. Pero yo quería, siguiendo la reflexión de Juan Luis, que cuando yo he dicho que yo lo que trato con las historias que dirijo es llegar al público y emocionarlo, yo tengo un vehículo para conseguirlo, igual que los pintores consiguen lo que quieren a través de los colores y de los pinceles, el cineasta tiene un vehículo que son los actores. Yo no puedo dirigirme a los públicos directamente, yo me dirijo a través de los actores. Si los actores no me funcionan, no hay nada que hacer. Es cierto, porque una de las cosas más habilidosas de Antonio y a lo largo de su larga filmografía ha sido lo bien que elige el casting. Así, Antonio es un enorme espectador de teatro, es un hombre conocedor de la profesión, del oficio, de sus instrumentos, y sabe elegir a los actores adecuados para los personajes, que eso le facilita muy bien apuntado. Y que dice don Óscar Esquivias, el escritor, el hombre ante el papel padre de la historia. El papel en blanco, el papel vacío, llenarlo de sentimientos. ¿Cómo es eso? Yo creo que el guión de la vida es una continua improvisación que siempre estamos ensayando para esta obra que representamos, de la que nosotros somos los protagonistas. Tú hablabas de tu oficio diciendo que eres un medio y un comunicador. Sí. Yo creo que los escritores, por una parte, tenemos que ser, sí, comunicadores, pero antes que eso tenemos que ser personas receptivas. Es un oficio un poco raro el de escritor, que por una parte te tienes que aislar del mundo para tener la concentración, la serenidad suficiente como para escribir, pero por otra parte el fruto de tu trabajo acaba siendo público, acabas teniendo lectores, acabas teniendo actores que interpretan a tus personajes. Es una situación muy extraña, es como un puente entre la soledad absoluta, el mundo del recogimiento, y lo que es tremendamente público, abierto a los demás. Pues parece que los tres, los que nos gustan son el escribir historias de la vida, Antonio, narrar como gran contador de historias y director historias de la vida, y a mí interpretar historias. La ciencia ficción no nos van los dibujos animados, en general, quiero decirte, sí. A mí no me va mucho. No, yo los dibujos animados los detesto. A mí la ciencia ficción yo solamente me encanta. Si me ofrecen poner la voz a algún muñequito por un buen precio, que lo he hecho en alguna película, vecinos invasores al oso, que hablaba yo como el oso, páguemelo, caballero, quiero decirte. Yo siempre digo una cosa, que a mí me interesa en las películas contar lo que les ocurre a los seres humanos. A mí no me interesa contar lo que les ocurre ni a los marcianos, ni a los seres de otros planetas, y mucho menos a los bichitos del campo. Claro. Lo que me gusta es contar historias que ocurren a los seres humanos. Y el Camino de Santiago es un escenario magnífico, un plato para rodar una gran película con una interesante historia. Y con no sé si se lo ha planteado alguna vez. Pues no, yo he hecho del Camino de Santiago documental, que es más otro mundo, pero es que el Camino de Santiago yo creo que no hay una historia, hay miles de historias. Tendría que hacerse una gran serie. Esto es muy televisivo. De 1000 episodios. De 1000 episodios, lógicamente interpretados por mí, que soy el coordinador. Siempre hay un coordinador de los personajes. Y entonces yo soy como la señora, se me hubiera encantado el personaje, no en señora, pero el dueño
de un restaurante, hostal del Camino de Un Santiago. albergue. Un albergue, Esa es la palabra. sí, que liga con las francesas encantadoras. Creo que las francesas tienen mucho atractivo para ti, Y con Juan. alguna de Valladolid también. Es de Burgos. De Burgos también. No son 14 estaciones, uno de los largometrajes dirigidos por Antonio Jiménez Rico, pero cada pueblo, cada lugar emblemático en el camino es una parada obligada. Los peregrinos concluyen una escena, la que se desarrolla entre Agés y Villafría, y representan otra en la histórica ciudad de Burgos. Era un poquito prepotente y tal, pero no era nada tonto. Bueno, pues aquí hemos Bueno, llegado. esta es la puerta de la coronería. A ver, ¿Ah, sí? danos, explícanos. ¿Cómo es esto? Bueno, esta es la puerta alta o puerta de los apóstoles, están los 12 apóstoles aquí representados. Debería haber un parteluz que luego en el siglo XVI, cuando se modificó la puerta, se eliminó y se representa el juicio final. En mitad está Cristo en el trono, Cristo juez, rodeado, flanqueado por la Virgen María y San Juan, que están pidiendo clemencia por la humanidad, que está resucitando de sus tumbas en la arquivolta superior, que está muy deteriorado, pero si os dais cuenta, todos esos cuerpos desnudos están saliendo de los sepulcros, están abriendo la tapa de la resurrección lápida. de la carne. Eso es. Exacto. Luego son ángeles con tumiferarios y con cirios y querubines, y en el tímpano Cristo juzgando el final de los tiempos. Debajo en ese friso está San Miguel pesando las almas, que es ese ángel que está justo en medio con la balanza. Ese bulto que tiene en la rodilla es uno de los platos de la balanza. La puerta del cielo es esa puerta entreabierta. A un lado, pequeña, ¿no? pequeña, estrecha. Una puerta muy pequeñita. ¿Y la del purgatorio? A un lado está toda la gloria con reyes, monjes, y al otro los demonios, que son esos seres peludos, están arrojando de cabeza a las calderas del infierno a los condenados. Ahí se ve en la segunda arquivolta una caldera precisamente al fuego. ¿A quién enviarían al paraíso, al purgatorio y al infierno? Puesto que no existe ni el paraíso, ni el purgatorio, ni el infierno, no los mandaría ahí, los dejaría en este mundo para que pagara cada uno su condena. Aquí es donde está el paraíso, el purgatorio y el infierno. Si no estáis de acuerdo lo podéis decir, pero las tres cosas están en este mundo, así que se queden. Yo no soy partidario de la pena de muerte porque el peor castigo es quedarte con tu karma, con tu mismidad y con tu miseria sin capacidad de evolucionar. Dicho todo esto, no hablaré más si no viene mi abogado. Yo también creo que el paraíso y el infierno están aquí. Aplaudan. Pero si hay cielo, No, si les ha seguro gustado. que está lleno de artistas. De forma natural, no hay que forzar. Más de artistas que de intelectuales. Seguramente, sí. ¿Y qué es para Juan Luis Galiardo el cielo? ¿Qué es para Óscar Esquivia el cielo? ¿Y qué es para Antonio Jiménez Rico el cielo? Es Bueno, el paraíso. Para mí el cielo es obrar según mi conciencia cuando he renunciado. La conciencia existe, son palabras, términos, conceptos que no se usan hoy día, ¿no? Pero esto les interesa mucho al Banco Central, a Vodafone y a Coca-Cola. La conciencia existe y el cielo es obrar en conciencia porque tienes una plenitud, que decía mi padre, satisfacción del deber cumplido, que es sintonizar con tu conciencia. El purgatorio es estar purreleando. La purrela es una caguetilla, quiero decirte, estar con una diarrea, decirte, con tu conciencia. Y el infierno es estar en contra de tu conciencia, que es donde está el gran libro gordo de Petete. Está dentro de ti, no se habla de ello, pero ahí está. Bueno, nada que objetar. Nada que objetar, acaba de decir el hombre. Señor que Jiménez objetar. Rico, la Catedral de Burgos, un plato de cine excepcional. Hombre, y Burgos. Hombre, la Catedral de Burgos es un plato de cine excepcional y ¿Les ha gustado lo de la Burgos es conciencia? una capital Voy a echarlo llena aquí. de cosas maravillosas para poder rodar no una película, sino miles de películas. Porque tú no olvides que mi infancia la pasé en Burgos. Entonces, lógicamente, para mí Burgos es pues todo. ¿Qué recuerdos tiene de esa infancia en Burgos? Pues todos maravillosos, porque los malos, que los hubo, los tengo olvidados. Solo recuerdo las cosas buenas y todo lo que recuerdo, yo nací en una familia estupenda, de la que tengo recuerdos maravillosos, mis amigos, mi colegio, yo aquí estudié música, luego estudié Derecho en Valladolid y todos los recuerdos que tengo
son... Aquí hice la milicia aérea universitaria en Villafría, fui piloto, hombre, yo volaba, luego hice las prácticas en Villanubla cuando terminé la carrera, y yo reconozco que si hubo recuerdos malos los tengo totalmente olvidados. ¿Y esos recuerdos de Óscar Esquivias escapándose a la biblioteca de Gamonal para devorar los libros, la literatura? Claro, ahora estamos en el centro, pero yo soy hijo del suburbio casi, del barrio obrero, de Gamonal, y yo también tengo muy buenos recuerdos de Burgos. Creo que es una ciudad muy inspiradora, muy hermosa. Yo me siento muy contento de poder pasear por estas calles, de haber contribuido también a su enriquecimiento a través de la literatura, de haber, en la medida de mis posibilidades, haber puesto Burgos en el mapa de la literatura, como Antonio lo ha hecho también en el cine. Y nada, también creo que es una ciudad muy creativa. Una ciudad de cuento y un hito en el camino. Pues sí, desde luego tiene una estampa con esas torres que se recortan en el horizonte casi de leyenda o de cuento de hadas. Retomamos camino. Muy bien, Vamos allá. pues vámonos. Tendremos que pescar a Juan Luis. Juan Luis, adiós, que nos vamos, ¿eh? Adiós. Hasta la próxima. Bueno, y vamos hacia tu casa. Sí, claro, claro. Bueno, amigos, ¿Cómo va el camino? el camino va bien, pero yo creo que ya debemos irnos a tomarnos las alubias. ¿Cómo se llama el sitio? No hay que hacer propaganda. No, pero esas alubias no hay que hacer propaganda, pero hay que buscarlas. No, pero si vamos a un sitio, si tenemos reserva en un sitio. Tenemos que... es verdad, hombre, tenemos la reserva. La vida es un camino de ida y en ese enigmático trayecto protagonizamos un papel de lo más complicado. Como una sucesión de fotogramas vemos pasar los recuerdos que componen la película de nuestra existencia. El camino vital de Antonio Jiménez Rico comenzó a escasos metros de la catedral. Oye, esta zona es muy bonita. Esta zona para mí me trae muchos recuerdos, Claro. porque hay una cosa clara, esa casa de 3 plantas, de ladrillo rojo, en el tercero, viví yo, pues, toda mi infancia, y mi primera juventud. Pero mira, que se acaba de abrir el ventanal, el balcón ese. ¿no? Ah, sí, claro, es que ahí vivirá alguien. El balcón de tu habitación. Creo recordar, vamos a sentarnos. Sí, siéntate. Creo recordar que el tercera planta la compraron cuando mis padres fallecieron, los del restaurante de abajo. Y luego la casa, aparte de este mirador, que como veis un mirador que da a la catedral, Sí. en la parte trasera tenía una espectacular galería, inmensa galería, donde quedaba un jardín, que ya no existe, donde mi hermano, que era mayor que yo y era muy aficionado al fútbol, jugaba al fútbol. Oye, y dime una cosa, Antonio. Me han contado que tenía 16 habitaciones. Pues no las he contado, pero sí. Y vamos, y mis padres tenían dentro de la casa un oratorio privado. Qué bonito. Era una época en donde Una época que ya no volverá. no volverá porque la gente estaba llena, había cosas malas, buenas y regulares, pero estaba llena de humanismo. Sí, sí, sí. Eran seres humanos. Yo lo que sí que puedo decir, lo digo ahora, es que yo en esa casa he sido absolutamente feliz. Pues es cierto, y yo también recuerdo la mía en Badajoz, es verdad. Son casas, familias que llenaban de amor el espacio a sus hijos. Había un sentido de la vida Y de la familia. y de la familia, que yo creo que es una de las cosas que más se ha destruido hoy día. La familia está destruida, la escala de valores pisoteada, y entonces es todo un sinsentido, y el gran infierno está aquí. Vamos a darle un aplauso a la familia de Antonio Jiménez Rico. Muchas gracias, muchas gracias. Hablando de la felicidad, ¿cómo definirían en una palabra, en un titular, la felicidad? Pues yo lo tengo claro. Para mí la felicidad es trabajar en lo que me gusta. Yo Son más de una palabra, Antonio. Bueno, en una Es más de frase. una palabra. Una frase. La felicidad, con una palabra, es plenitud. Y la plenitud, evidentemente, se puede explicar, para los que no entiendan, es trabajar en lo que te gusta, tener la conciencia tranquila, asumir la responsabilidad y, sobre todo, entender que la ley de las leyes es la ley de la gravedad, porque vivimos por encima de la ley de la gravedad. Entender
las leyes, las limitaciones, plenitud. En una palabra, yo creo que es la felicidad. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Juan Luis, plenitud. Y otra que se me ocurre es alegría. Alegría también. Hemos iniciado esta etapa del Camino de Santiago con una reflexión del señor Galiardo y a mí me gustaría terminar esta etapa en Burgos con otra reflexión también del señor Galiardo, si me lo permite. Estoy lleno de reflexiones. Es por que lo eres veo. un señor El Camino de Santiago es Somos una reflexión. Reflexivos. Nos hemos convertido en filósofos. reflexivos, en filósofos de la vida. Sí. En un momento dado de su vida a usted le recomendaron revisar fotografías de su infancia, Sí. pues para no olvidar esos orígenes que todos tenemos. Y a mí, yo le voy a enseñar una fotografía al señor Rico, un poquito de sus orígenes, Claro. a ver qué le sugiere ese pasado, este presente y un futuro. Es una pregunta que también quiero que me la contesten los tres. Ah, sí, hombre, yo estudié bachillerato en Burgos, en el Colegio de La Salle, y esta es la orla del curso 53-54, que yo tenía pues 14 años, y yo creo que esto fue cuando hicimos el bachillerato elemental, o sea, el cuarto de Cuarto y bachillerato. reválida, Una cosa así, que inauguramos una cosa nosotros, así. creo, nuestra generación. Y aquí estoy yo, y están mis compañeros, Mira, que que me deja un algunos de momentito ellos porque habrán fallecido. siempre desgraciadamente. tuviste un aire agalanado. Y aquí se nota que tuvo Antonio ese aire agalanado, Que tuvo y retuvo. que tuvo y retuvo. Pues a mí me gusta mucho recordar de dónde vengo, porque cuando te olvidas estás rompiendo muchas de las grandes leyes, ¿no? Somos un componente genético, somos evidentemente una educación, un hábitat, una lengua, un espacio donde... Pero el día que te olvidas de esto, te intentas inventar, empiezas a perderte. Yo creo que hay que recordar de aquellos polvos vienen estos lodos y de aquí nosotros tenemos que entender, papá Juan Arturo, su padre ingeniero de montes, su familia y la mía tienen cosas muy similares, su padre ingeniero de montes y el mío ingeniero agrónomo. Él en Burgos, yo viví en Badajoz, algo más feo que Burgos, pero no por eso... Menos querido. Menos querido. Vivía entre Badajoz y San Roque, provincia de Cádiz, del Gibraltar español. La familia es clave en todo, el colegio, sin duda alguna. Aquí creo que estuvo aquel alcalde perdulario de Burgos, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Es hablar mal de compañeros míos de Bueno, bachillerato. no debo decir nada. Nada. Le quise pegar, por cierto, a aquel hombre. Le quise pegar por un incumplimiento de olvídalo, palabra. olvídalo. Lo olvido y además... Y perdona. Eso. Lo perdono. Ya está. Ya está. Perdono a aquel alcalde perdulario. Bueno, pues también sí. importante desde el punto de vista cinematográfico. Usted protagonizó Familia, película. Sí. Hombre, yo he hecho películas entrañables, pero el arranque de mi etapa más fructífica de cine nace de la mano de Antonio Jiménez Rico cuando hago El disputado voto del señor Cayo. En Burgos. En Burgos. Arranca esa etapa. Luego vienen más cosas, pero ahí arranca el camino de una madurez. Tu reciclaje. Mi reciclaje, sí. Dicho, visto. Creo que es una hora buena para irnos a comer. Me Sí, da la señor. impresión, porque es que esta mujer... Porque el Camino de Santiago esta cansa mujer mucho, ¿eh? No, dice. A ver, insiste usted, buena mujer. Algo aprieta usted con la mano. Finalizamos con el recuerdo de Delibes. ¿Y qué le pedirían al apóstol? Santiago. Hombre, yo, de verdad, estando Óscar Esquivias, Antonio Jiménez Rico y yo aquí, yo le pido que nuestro gran proyecto Inquietud en el Paraíso, que está a punto, que la Junta ha hecho un esfuerzo enorme, que el presidente de la Junta a la cabeza ha hecho un esfuerzo sensacional, la consejera de Cultura, Sotur, falta rematar este aparente desconcierto de las televisiones, que todo el mundo sabe, pero que cuando se centre nuestra película sea una realidad, porque se lo merece el pueblo de Burgos y se lo merece este país. Amén. Nada que objetar. Es hora del descanso, del reposo del peregrino, de disfrutar de lo vivido en la tapa, de asimilar esas sensaciones que deja al final de una película o el último párrafo de un libro.
Es un adiós con el corazón, una despedida de Goya.